Hoy es un día así cósmico porque hoy se conmemora el encuentro entre España y Venezuela, porque hoy fue la primera vez que Cristóbal Colón vio en Macuro, de donde es mi padre, las tierras venezolanas. Entonces, creo que, Luis siempre con su brillantez me puso al lado una cosa que se llama la descolonización del saber, nuevos referentes latinoamericanos. Y como uno anda en este rollo de las cosas que tiene que hacer y de las cosas que no tiene que hacer, yo tengo varios días pensando qué iba a decir, pero efectivamente, escuchando a Juan Carlos el lunes, a Marian y a Yadira ayer y hoy a Jurgo, evidentemente voy a decir cosas que se me están ocurriendo. Porque hay un libro de Witrock que se llama La investigación de la enseñanza, y hay un libro en particular de esos 3 tomos que a mí me marcó, que es el que se llama ¿Qué piensan los profesores cuando están dando clases? Y a mí siempre llamó la integridad, la distancia que sea entre lo que uno planifica y lo que al final sale. Y siempre eso es como una estructura disipativa fluyente de final abierto. Uno nunca sabe cuál va a ser el desenlace. Entonces, vamos a montarnos en esta aventura de decir algunas cosas. Yo creo que nosotros deberíamos empezar por plantearnos desde dónde descolonizamos el pensamiento. Y creo que esto es muy importante porque efectivamente la revolución bolivariana, si alguna cosa ha hecho un esfuerzo, es para plantearse la descolonización del pensamiento. Nosotros podríamos abordar este tema de varias perspectivas y podríamos abordarlo desde la perspectiva de los teóricos que en América Latina han construido un pensamiento alternativo inspirado fundamentalmente en Wallerstein y en el concepto de sistema mundo. Pero, me disculpan el chauvinismo, yo quiero arrancar de la descolonización del pensamiento desde la Constitución bolivariana. Y quiero arrancarlo de la Constitución bolivariana porque la Constitución bolivariana marca un hito en la construcción política del occidente en el siglo XXI. Y me disculpan el chauvinismo, pero es así porque hoy en el mundo se debate entre la democracia representativa y la democracia participativa. Y por eso es que la derecha mundial nos detesta como nos detesta. Nos detesta porque nosotros hemos desarrollado un modelo político que construye una lógica de operación de la sociedad venezolana que es distinta y es ejemplo de democracia verdadera. Es un elemento clave para poder entender qué significa, y me disculpan que yo utilice una palabra que se me acaba de ocurrir, el socialismo cognitivo. Significa el que nosotros en esta batalla de ideas, como lo decimos todos los días, hemos empezado a transitar un camino que construye unos nuevos referentes en la política, en lo social, en lo económico y en lo educativo. Y eso es la inmensa tensión creativa, para seguir a García Linea, que estamos prendiendo y que tenemos pendiente en la revolución bolivariana. Porque significa desarrollar referentes desde donde no hay referentes. Significa construir realidades desde donde no hay realidades. Como dice un amigo en la época del paro petrolero, significa ir en un avión en pleno vuelo, cambiar el motor y que no se caiga en el camino. Ese es el nivel de dificultad que efectivamente tenemos que desarrollar para construir referentes que nos obliguen a repensar la sociedad venezolana desde una lógica de operación que hasta ahora no era posible. Anoche, en una tenida muy agradable que teníamos mientras cenábamos, nosotros vamos a explicarles, Luis y yo, a Jurgo, a Risma y a Juan Carlos, algunas constantes históricas que explican el por qué Venezuela se ha desarrollado como se ha desarrollado. Y cómo la sociedad venezolana ha tenido, a mi modo de ver, desde sus orígenes, una constante por la lucha por la justicia. En los movimientos que se llamaban en la historia oficial los movimientos preindependentistas, en el movimiento de independencia, en la guerra federal, en todo el siglo XIX, en la lucha por la democracia, en la lucha por el socialismo, nosotros hemos tenido como constante la lucha por la justicia. Y quiero traer a colación un libro de la derecha, que es El caso Venezuela, una ilusión de armonía. Y a mí siempre me gusta hablar de este libro cuando estoy hablando de estas conferencias, porque ese libro fue la reflexión de la derecha venezolana, y que hoy se expresa en Capriles Raoki, para decir por qué el sistema de partidos en Venezuela tenía que acabarse. Y así como el nazismo hizo todo el esfuerzo de la ciencia
para construir un modelo de sociedad que justificara su política. El caso Venezuela fue un libro que trató de justificar desde las 20 perspectivas, que tienen sus 20 capítulos, el por qué la sociedad venezolana deja de ser adequicopeyana y convertirse en otra cosa que se expresaba en el proyecto Roraima. Lo que pasa es que Chávez se les metió en el camino. ¿No? Pero ahí hay un capítulo, que es el capítulo inicial, que se llama Del silencio gomecista al ruido mayamero, que era un libro que trataba de explicar por qué los venezolanos y las venezolanas nos habíamos convertido en unos mayameros, y cómo Miami, que yo creo que eso tiene su mayor expresión en una ciudad particular de Venezuela que no voy a nombrar, dicho por una maravilla, cómo Miami se ha convertido en el referente cultural de la sociedad venezolana. Ahora, ¿cuál era la crisis de la élite venezolana? La crisis no era que la gente fuera para Miami, sino que las cachifas estaban yendo a Miami con los patronos. El problema no era que ellos fueran para Miami, sino que estaban yendo para Miami producto de un efecto diferencial que teníamos en el dólar de 4.30, que hacía posible que toda Venezuela, el que quisiera, fuera a Miami. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo de esta situación? El problema de fondo de esta situación es que efectivamente empezábamos a dar las luces de un modelo que se venía agotando y que producía profundas desigualdades sociales. Profundas desigualdades sociales. Ahora bien, el capítulo de Diego Bautista Urbaneja en ese libro termina proponiendo, que es el que hace el análisis del sistema político, que teníamos que ir por una democracia participativa. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió mientras ese libro fue el ícono? El libro salió en el año 84, de lo que era el modelo de la nueva Venezuela. Bueno, sucedió que efectivamente se empezó a producir todo lo que fue la crisis social venezolana, que obligó a parte importante de los venezolanos a hacer una reflexión sobre la viabilidad de esta sociedad. Yo le comentaba a Luis en estos días que siempre tenemos que volver a Rodolfo Quintero, a mi modo de ver, el antropólogo más brillante de inicio del siglo XX venezolano, con su antropología del petróleo. Porque efectivamente Rodolfo Quintero da cuenta de una perspectiva del desarrollo de la sociedad venezolana que nos permite comprender los códigos en los cuales los venezolanos nos interpretamos y nos conocemos. Tiene que ver con la forma de ser de nosotros. Y esto que parecía era una cosa ahí medio sensiblera, casi montado en la lógica de Carlos Fraga, cómo somos todos y cómo nos queremos y nos amamos, es muy importante para comprender las tensiones que están al centro de las cosas que estamos haciendo. Porque nosotros tenemos un elemento que nos marca. Nos marcó en la colonia. Nuestro concepto de propiedad, y eso lo explicó muy bien Arcila Faría, es un concepto de propiedad muy montado en la lógica de la tradición mora que venía con los españoles. Nuestro concepto de justicia social es un concepto social que se estructura en el desarrollo del mestizaje. Nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos afrodescendientes, a mí me gusta decir negro, pero es una discusión de otro orden que no voy a meter en este momento, y la herencia hispana. Y entonces nosotros empezamos a desarrollar un modelo de sociedad que tenía una característica particular y que es muy difícil ver desde el presente, que es que nosotros éramos una colonia de quinta. Nosotros éramos una capitanía general. No éramos un virreinato, mucho menos una gobernación. Una capitanía. Una cosa ahí de cuarto, del degredo. Esto es clave, porque entonces habría que preguntarse cómo una capitanía general hizo lo que hizo. Hizo lo que hizo porque el cacao en el siglo XIX, finales del siglo XVIII, se convirtió en un producto exótico para el mundo occidental, ¿verdad? Y el cacao, mutatis mutandi, se convirtió en nuestro petróleo. Y entonces tuvimos unos señores que, por cierto, se estudia de manera maravillosa Herrera Luque en Los Amos del Valle. Por cierto, acaban de hacer una edición bellísima que están vendiendo en la librería del sur, bien barata, ¿verdad? Desarrollamos
lo que se llamó en Venezuela los grandes cacaos, que eran venezolanos que se conectaban con el mundo, que eran de los más cultos que tú podías conseguir. O sea, usted lee las cartas de Bolívar y consigue un pensamiento de lo más avanzado de la época, a Simón Rodríguez, a Andrés Bello. Usted, para salirme de la época de la independencia, usted se mete en el siglo XIX, la Sociedad Amigos del País, y consigue todo un pensamiento que se conecta con el pensamiento europeo. Ahora, eso no eran los patas en el suelo, como dijo Chávez el sábado en un meeting. Eso no eran los patas del suelo. Eso no era la sociedad de los artesanos, ni los blancos de orilla, ni los pardos. ¿Quiénes eran? Era la élite que disfrutaba de los bienes del cacao. Esa élite entra en crisis en el siglo XIX y empieza en Venezuela una lucha por la igualdad y la justicia, que es traicionada con Páez y que es reivindicada después con Zamora. ¿Y por qué tengo que empezar por aquí para hablar de la descolonización del conocimiento? Porque no es posible comprender la historia de Venezuela, lo que está pasando en Venezuela hoy, si no hacemos ese recorrido histórico, que por cierto, Chávez lo explica mucho mejor que yo todos los días en la televisión. Porque tiene que ver con cómo un señor llamado Simón Bolívar, que era un tipo, como mismo lo dijo en una de sus cartas, se hubiese convertido en un hacendado de San Mateo, viviendo felizmente con su esposa, se convirtió en un libertador, en un señor que dedicó su vida a la lucha por la independencia de Venezuela y de América Latina, pero que lo hizo con otros jóvenes de talante como él. Sucre, que a los 20 años liberó Oriente, todo lo que significó después la incorporación de Páez, aunque después de la traición, o sea, todo lo que significó esa juventud que Bolívar arrastró en el desarrollo de la independencia, y con la inspiración de Miranda, que venía a ser ya un veterano de las guerras europeas. Ahora, eso es muy importante. Y eso es muy importante porque ese hecho está, y discúlpeme que me ponga junguiano, en el inconsciente colectivo de los venezolanos y las venezolanas. Eso que dice el eslogan de la Academia Militar Venezolana, pero que me lo enseñaron a mí en mi escuela en primaria, en Propatria, que somos hijos de libertadores, es una cosa que corría como un río subterráneo por el inconsciente colectivo de la sociedad venezolana. Y todos los dirigentes políticos de la sociedad venezolana históricamente apelaron a ese argumento para construir legitimidad política, fueran dictaduras o fueran democracias. En consecuencia, nunca estuvo fuera del imaginario político venezolano la construcción de una lógica de operación que ponía a la libertad y a la herencia libertaria como un elemento de desarrollo de la política en este país. Pérez Jiménez, los adecos, los copellanos. Es más, cuando yo daba clase en bachillerato, a mí me gustaba decir: Caldera ganó a pesar de los adecos, porque si el maestro Prieto hubiese sido candidato a AD, Caldera no hubiese sido presidente. Y cuando gana Luis Herrera, que es el copellano que gana de verdad, gana con un discurso social cristiano, no demócrata cristiano. Es decir, un discurso donde el elemento de su mensaje político era la democracia participativa. Ahora bien, la Constitución del 61 fue una constitución de inspiración, era una constitución que decía que teníamos un Estado social y de derecho. Y representativa, ¿verdad? Y era una constitución que desde el punto de vista de la teoría jurídica, era una constitución que se basaba un poco en lo que plantea John Rawls en Teoría de la Justicia. O sea, un Estado donde el velo de la ignorancia, que es una categoría que desarrolla Rawls en ese texto, se convierte en el elemento que estructura la eficacia jurídica. Es decir, que la norma se convierte en un elemento que se hace eficaz en la medida en que se plantea como constructo. Y un elemento que es de la pura ideología burguesa, bueno, la norma se tiene que cumplir a pesar de su ignorancia, a pesar de su desconocimiento. Y el concepto de velo de la ignorancia lo que plantea es que el legislador no ve las consecuencias organizacionales de la norma. Entonces, el problema de la legitimidad pasa a ser un problema de consenso de las élites. Bueno, la revolución bolivariana plantea una constitución, y quiero recordarles a ustedes el debate sobre la constituyente, que decían que la constitución era demasiado reglamentaria. Porque se basa, por cierto, en otro teórico europeo, en Ferrajoli, y dice que la constitución tiene que ser garantista.
Es decir, que la sociedad tiene que crear mecanismos y dispositivos, para decirlo en términos Foucaultianos, que garanticen la aplicación de la norma. Y ahí hay una ruptura teórica que nos pone a pensar en la norma en otra dimensión. Y eso es una contradicción que todavía tenemos pendiente. Cuando un dirigente sindical, para hablar de la tortura que tengo yo como viceministro, que tengo que atender a todos los sindicatos del área educativa, cuando un dirigente sindical te viene a pedirte un reclamo y te dice: es que yo represento a mis trabajadores, tiene en la cabeza la Cuarta República. ¿Por qué? Porque efectivamente ese dirigente sindical, que debiera hacer, reunir a sus trabajadores, desarrollar un mecanismo participativo y venir a hablar en nombre de los participantes. Pero no hace eso, sino que viene a hablar en nombre como representante de los trabajadores. Bueno, eso no es sencillo. Ahí hay que inventar unas cosas que todavía no sabemos bien cómo son, pero que efectivamente lo que sí es clave es que tenemos que resignificar el sentido de la política para poder construir una institucionalidad que todavía está en proceso de elaboración. Nosotros hemos hecho algunos experimentos. Primero hicimos los consejos comunales, después empezamos a hablar de los modelos de desarrollo endógeno y ahorita hablando del poder popular. Pero el poder popular efectivamente es una categoría en construcción. Y es una categoría en construcción porque todavía no sabemos a ciencia cierta hasta dónde van a llegar el poder popular. Si al poder popular lo vamos a hipertrofiar, lo vamos a limitar, lo vamos a desarrollar. Yo quería hacer esta introducción de contexto para meterme ahora sí en el tema educativo. Una rica petrolera venezolana. No hay rico petrolero venezolano porque el petróleo venezolano es de todo. Entonces, todo que es rico petrolero porque se lo robó. Entonces, eso era el imaginario de la Venezuela en el mundo. O lo que es, ¿cómo que se llama el barrio este de República Dominicana donde la gente se intoxicó porque los camarones estaban malos, donde vive Cisneros? En Punta Cana, allá que usted viene allá, ahorita, de Punta Cana, o los venezolanos que viven en Punta Cana, o los venezolanos que tienen yate en todas las costas venezolanas. Esa era la Venezuela, no la de los cerros. Entonces, pensar la descolonización del pensamiento en Venezuela, con los aportes de todos los teóricos, están en los libros, en la bibliografía, además, aquí van a estudiar mucho de eso, porque Bonilla es muy exigente. Pasa, en primer lugar, porque nosotros tenemos que desmontar el modelo que nos convirtió, y nos sigue convirtiendo, porque decir eso es mentira, en unos consumidores masivos. Mayor país de consumo per cápita por celular, mayor país con BlackBerry por kilómetro cuadrado, etcétera, etcétera. Y eso no es cualquier tarea, porque tiene que ver, y vuelvo a Rodolfo Cointeno, con los elementos que construyó la sociedad venezolana. O sea, nosotros somos una sociedad de consumidores. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Tenemos que hacer eso porque efectivamente el consumo como disparador de la conducta social venezolana es la que explica los muchachos que matan por unos nai, y que Alejandro Moreno, cuando era revolucionario, lo entendía, y ahora como es de derecha dice que es culpa de las madres que corren a los maridos cuando las tratan mal, en un acto de absoluta misoginia. Bueno, eso entonces es construir una lógica de operación desde la escuela que nos es, para decirlo en términos de Riflón, que nos potencie el ser en contra del tener. Pero eso es muy difícil, eso no es sencillo, porque nosotros somos un país cuyo, así como la justicia fue un elemento que nos estructuró como sociedad política, el derecho a que nos den también. Porque en Venezuela la riqueza toda viene del petróleo. Viene del petróleo. Entonces, y como, bueno, gracias al rey de España, que era mercantilista y dijo que eso era la corona, y después Bolívar dijo que eso era el Estado venezolano. Eso es el Estado venezolano. Y eso hace difícil, complicado, enredado el que la gente entienda que tiene que producirse un esfuerzo social para la construcción. Ahora bien, esas complicaciones yo creo que están, para ponerme optimista, las estamos superando. Si no, no hubiésemos logrado lo que logramos con Robinson I, que fue un ejército de venezolanos y venezolanas que por las calles, los cerros y las selvas y los llanos de este país y las costas se montaron a alfabetizar a la gente. A mí me tocó, de esas cosas que hace la revolución bolivariana, con unos compañeros de Cuba, trabajar en Senegal el modelo de alfabetización allá.
que además tiene unas complicaciones terribles. Pues yo llegué con mi modelo francés y el tipo me dio el Golof y el Swahili, entonces la cartilla era mucho más difícil. Entonces cuando nosotros le dijimos al ministro de Educación de Senegal, mire ministro, pero aquí hay una cosa que es clave para el éxito, que es que el presidente tiene que ponerse al frente. Presidente de Senegal, que por cierto tiene un libro texto de toma de decisiones financieras que es texto obligatorio en las mejores universidades de finanzas del mundo. Entonces vieron el presidente al frente de la alfabetización, pero ¿cómo es posible? Digo, no, hermano, entonces no va a haber éxito. Porque el truco de Venezuela, Bolivia, de todos los países que hemos alfabetizado, es que el presidente está al frente. Bueno, todo lo demás, la colaboración cubana, el método Yo Sí Puedo, todo lo demás que ha incidido. Pero el truco político es que el presidente está al frente, porque un elemento que es clave en la falta de éxito escolar de las personas adultas es la vergüenza. Y tú rompes la vergüenza cuando tu principal líder se pone al frente de una tarea de esa magnitud. Entonces, ese venezolano que es bonchón, que se echa palo, que es consumista, fue el mismo que salió con su, es el Betamax VHS, con su salió a efectivamente a alfabetizar. Pero es ese mismo venezolano que ha engrosado los ejércitos de la misión Rivas. Es decir, que la gente, con Robinson 2 y con Rivas, es decir, que los profesionales de las comunidades se pusieron al frente del desarrollo de la escolaridad de los compañeros venezolanos que querían estar en educación básica o estar en bachillerato. Y son los mismos profesionales que metimos en Misión Sucre, y quiero detenerme aquí porque creo que aquí hay un elemento clave para entender políticamente lo que estamos haciendo. Ninguno de nosotros, y esto es una cosa absolutamente coincidencial, bueno, Bonilla, Yadir y yo somos ministros y viceministros y tal y qué sé yo, y dirigimos la política educativa. Eso es una realidad más o menos, no, bueno, hay una cosa ahí. Ninguno de nosotros está satisfecho con los logros en materia de educación universitaria en términos de la calidad, pero, y esto lo dije en mi clase el sábado y lo voy a repetir hoy, segunda vez que lo repito en público, yo me recteo con la Misión Sucre como modelo educativo. Y esto no es un acto demagógico, tiene que ver con una cosa que hemos venido identificando cada vez que graduamos triunfadores y triunfadoras de Misión Sucre. ¿Tienen problemas? Yo a veces veo dando clase a algunos compañeros de Misión Sucre y me da dolor en el estómago por los errores que cometen. Pero la Misión Sucre, como la Rivas, como la Robinson, es un ejército de dignidad, que es lo que hace posible que un país siga siendo independiente. Y con eso quería graficar lo de que vamos al ritmo del último, como dice mi esposa querida, con los tuertos, con los mochos y con los cojos, porque esos eran los que estaban históricamente excluidos, y con eso es que nos jugamos la revolución bolivariana, y fueron los que defendieron a Chávez el 11 de abril, y son los que han hecho posible que esta revolución se mantenga, esos que están allí, y que son los mismos que engrosaban las tropas venezolanas, porque eran los que reclutaban. ¿A quiénes reclutaban? A los pobres. Y entonces, y esos son los que le dijeron a los oficiales: hermano, por ahí no va la tiro, tráeme a Chávez. Entonces, esto que tiene mucha emoción política, que tiene que ver, que bueno, eso no lo entiende la gente en el mundo y nomás lo entendemos nosotros, que somos los que estamos en este rollo, es un elemento clave desde el punto de vista, me disculpan la digresión, epistemológico para entender la lógica de descolonización. ¿Por qué? Porque tiene que ver con construir un saber otro que estamos desarrollando con todos los errores que estamos cometiendo, con todos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el modelo de universidad europea, nos vamos a estrellar, hermano. Allí estaba la Central, o el norteamericano, la Simón Bolívar. Nos vamos a estrellar. Y nos vamos a estrellar porque esa universidad no crea ciudadanos, no crea trabajadores, no crea consumidores, crea profesionales que tienen el derecho de dirigir a los pobres. Y ese es el modelo que nosotros no escogimos. Por supuesto, hay una variable que incide que nosotros podamos hacer eso, que tenemos petróleo como arroz, y eso nos permite invertir en eso. Pero efectivamente es la apuesta a la que Chávez siempre ha estado jugando. Esto lo señalo porque efectivamente nosotros vamos para 6 años que vienen muy duros. Y una de las finalidades de este diplomado
es que nosotros generemos conocimiento que nos permita avanzar mucho más rápidamente en las propuestas que tenemos que instrumentar. ¿Y por qué no hace duro? Bueno, señores, porque les voy a decir las cositas que tenemos que hacer en noviembre. La nueva ley de educación universitaria, la ley de carrera docente, la ley de desarrollo científico tecnológico de las universidades, la ley de evaluación para el desarrollo del sistema escolar venezolano, la ley del subsistema de educación básica. Todas leyes que no hemos podido hacer porque efectivamente la derecha le ha utilizado como excusa para generar lo que algunos piensan que no y otros sí, los intentos de intervención norteamericana. Porque efectivamente, como dicen, eso estuvo de moda en la revolución y la gente se lo olvida. Creo que seguimos estando en una guerra de cuarta generación. Y con esto voy a terminar, porque como decía Richard Nixon, para ser estudiante y profesor hay que tener nalgas de hierro y las de ustedes deben estar cansadas. Fíjense ustedes, Estela Quintar, que es la esposa de Hugo Selman, señala que la didáctica no parametral es al sujeto concreto como sujeto sujetado a su territorialidad contextual y a su subjetividad, la que hace de él un sujeto dialéctico, en tanto que se articula en su sujeción simbólica como sujeto de deseo y como sujeto inconsciente, que se actúan en un mundo de relaciones situadas en el contexto de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Cómo se come eso que plantea Estela Quintar? A mí me marcó mucho cuando leía a Basil Bernstein las categorías de encuadre, enmarcamiento y ritmo, que tiene que ver con las formas como se estructura la relación en clase a partir del modelo frontal de enseñanza, para decir en términos de Schifferman. O sea, personas que hablan, otros que escuchan. Pero desde hace algún tiempo, con mis alumnos de la Bolivariana y con la gente de Nigel, nosotros nos estamos preguntando, nos estamos haciendo una pregunta que queremos que nos ayuden a responder algunos de ustedes, siguiendo un autor marxista que plantea si el trabajo es históricamente determinado o es transhistórico. Nosotros estamos empezando a preguntar si el conocimiento social está históricamente determinado o es transhistórico. Y ustedes me dirán, bueno, Rubén, está históricamente determinado porque el conocimiento tiene que ver con las condiciones sociales y tal y qué sé yo. No tiene que ver más que con eso. Tiene que ver con cuáles son los elementos que hacen posible que la gente tenga sentido de la vida, para decirlo, como un autor español que a mí me encanta, que se llama Juan Carlos Melich, en El extraño al cómplice. El sentido de la vida. Porque nosotros tenemos que producir una continuidad entre ese simbolismo que ha desarrollado Chávez y la revolución bolivariana y el simbolismo de la escuela. No para que tengamos chavistas militantes, sino para que tengamos ciudadanos con proyecto de país, que es la diferencia entre nosotros y la derecha. Mientras nosotros queremos reivindicar el proyecto venezolano en el marco de la integración latinoamericana, otros quieren que nosotros seamos el patio trasero de los Estados Unidos. Y eso no es un detalle menor, tiene que ver con la posibilidad de subsistencia de esta patria. Porque efectivamente a los compañeros que viven en el imaginario de la sociedad norteamericana y que tienen su mejor expresor ahorita en Little Caracas, en Miami, ¿verdad? La pequeña Caracas, donde están todos los escuálidos que se han ido por razones diversas y todos dicen que son perseguidos de este régimen que los persigue. Poco le importa si los compañeros de Petare tienen agua o no, o le recogen la basura como lo decidió hoy el gobierno bolivariano porque su alcalde no se la recoge, o si los compañeros de Catia, donde yo me crié, efectivamente tienen escuelas dignas, o si hay barrios adentro o módulos de barrios adentro que hacen que la gente no tenga que salir corriendo kilómetros para llegar a un hospital, o si hay mercal para que la gente tenga acceso a la comida de manera barata, o si hay un sistema de distribución de agua que hace posible que el 95% de la población en este momento tenga agua potable. No les importa, porque ellos viven en sus organizaciones, por cierto, bien cercadas para que no entren los negros y los malandros, y cuando se están, como dicen los chamos del video, se irían demasiado de Venezuela porque les estresa Caracas con su gente. Caracas es bonita sin gente en los barrios, sin cerros, sino con gente bonita, nice como nosotros. Entonces, ese modelo cultural que es concordante con el modelo cultural de la escuela venezolana,
Bueno, por supuesto, es el modelo que ha tenido, entre comillas, éxito social en Venezuela. Yo, gracias a los adecos y copellanos, nunca pude trabajar en la educación pública venezolana. Y me tocó dar clase 12 años en Cumbre de Corumo, una de las organizaciones más reaccionarias de Caracas, ¿no? Todo chavista que ha vivido ahí ha tenido que mudarse porque lo caceroleaban, los petaban. Y a mí me daba mucha risa cuando mis alumnos me decían: profesor, ¿y cómo es la gente de Katia? Y le decía: ¿no me ves a mí? Pues, ¿no me ves? Así es la gente de Katia. Bueno, porque efectivamente eran muchachos que no se imaginan. Y por eso es que hay que tener un esfuerzo de comprensión del chavismo, porque podemos desarrollar el totalitarismo de la mayoría. Bueno, porque no se imagina lo que es un pobre. No se lo imaginan. Esos muchachos ven un cerro cuando pasan por la autopista para irse al aeropuerto. No se imaginan lo que es un pobre. Y se lo imaginan en tanto su cachifa, pero no se lo imaginan en tanto su contexto social. En consecuencia, tiene que producir Chávez todo lo que produce. Pero Chávez produjo una cosa desde el punto de vista simbólico que es para mí la principal logro de esta revolución, que es que nos desnudó. Y un pensador ideológico de la derecha tan brillante como Diego Bautista Urbaneja lo señala: la gente tiene que sudar a Chávez, hablándole a su clase. Diego es un tipo bien interesante porque Diego es nieto del primer vicepresidente que tuvo Venezuela independiente, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué Diego dice eso? Porque, por cierto, que Diego Bautista es un buen ejemplo de que somos mestizos, porque Diego, que tiene los ojos azules, tiene el pelo chicha. Por la discusión esa sobre si Bolívar era o no era mestizo. ¿Por qué Diego dice eso? Bueno, Diego dice eso porque efectivamente Chávez puso de bulto las contradicciones de la sociedad venezolana que eran opacadas por los medios de comunicación.